más preámbulos, demos inicio a esta primer conferencia en nuestra jornada de la tarde, Contextos, Textos y Pretextos para la Paz, desde la comunicación y el periodismo, a cargo de Olga Bear, de la Universidad Santiago de Cali. Olga Bear es periodista, politóloga y escritora colombiana. Ha trabajado en medios impresos, radio y televisión. En los últimos 20 años ha sido corresponsal extranjera para la cadena Univisión y la organización europea VG Movement, docente universitaria en las facultades de Comunicación y Cine. Ganadora del Premio Periodismo Simón Bolívar. En 2012 recibió el primer Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría Obra Bibliográfica de un Periodista, por su libro El Clan de los 12 Apóstoles, publicado por Icono Editorial en abril de 2011. Sin más preámbulos, demos paso a la periodista Olga Bear. Muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí, no solamente en Tunja, sino también por segundo año consecutivo en esta asamblea de AFACOM. Y bueno, más que disertar durante un tiempo largo, quiero plantear unos puntos de vista y espero que podamos establecer un diálogo en torno a ellos y en torno a cualquier otro tema que ustedes quieran conversar conmigo. Ya oyeron el título de la conferencia y yo pensé que no tenía título, sino más o menos el tema, y creé uno que es más largo todavía, que se llama Contextos para el ejercicio del periodismo y la comunicación en Colombia a la luz de las negociaciones de La Habana y un posible escenario de posconflicto. Como que es más o menos lo mismo que el título oficial, sin embargo, me aproximo un poco más a esa temática que hoy nos concita en el país y que es tan importante para los comunicadores y especialmente para los periodistas. ¿La pasamos, por favor? Bueno, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo se han cubierto los procesos de negociaciones? Yo soy un poquito esquiva a llamarles procesos de paz, porque la paz, aunque tiene solo 3 letras y casi siempre la ponemos en mayúscula, los que la apreciamos mucho, encierra una serie de condiciones que con la firma de unos acuerdos podríamos decir que es apenas como el principio, pero no podríamos señalar que vamos a conquistar la paz. No voy a extenderme sobre qué es la paz, sobre cuáles son los componentes en cuanto a derechos de las comunidades, derechos civiles, democracia, paz social y toda una serie de etcéteras que justificarían pues tal vez no una conferencia sino un debate de mucho tiempo, de muchos años, y de hecho estamos en él desde hace varias décadas en el país. Voy a referirme un poco a cómo se han cubierto estos procesos de negociación y para qué nos puede servir esa experiencia analizada de los diferentes procesos de paz con miras a lo que hemos llamado la transición hacia el posconflicto. Aunque creo que alguien hizo el inventario y ha señalado que son como 9 los ejercicios en los últimos 50 o 60 años de búsqueda del fin de algún conflicto con alzados en armas, me voy a referir nada más a 3 de estos momentos históricos y con un sentido sobre todo más que expositivo, porque la mayoría de quienes aquí se encuentran algo recordarán y los que no pues lo podrán googlear, porque ya hoy en día no hay nada secreto ni nadie es depositario de la verdad absoluta. Son 3 momentos que son como los que han determinado un accionar de los medios de comunicación y de los periodistas individualmente concebidos y que nos dejan experiencias invaluables para no repetir ahora más que para repetir en la transición hacia el posconflicto. El primer ejemplo es la tregua y diálogo nacional durante el gobierno de Belisario Betancur. Fue un proceso que comenzó a negociarse desde el mismo momento en el que Belisario
asumió la presidencia cuando en su discurso de posesión dijo que no quería ver una sola gota más de sangre derramada de ningún colombiano. Muy loable, muy poético, y sabemos en qué terminó el gobierno de Betancur, pero bueno, vamos a hablar de la primera parte. Luego estamos pensando en un momento en el cual siempre se dice que la prensa desbordó todos los límites, que son las negociaciones con las FARC en el Caguán, en la zona de despeje, y terminamos con el tercer proceso de negociación al cual quiero referirme hoy, que es el que se desarrolla hace aproximadamente 4 años con la guerrilla de las FARC y que desde hace 3 más o menos se escenifica en La Habana. No, devuélvelo por favor, yo te aviso cuándo. Bueno, ¿qué pasó con los inicios del gobierno de Belisario Betancur? Como les decía, ese discurso que fue muy lleno de contenido maravilloso del 7 de agosto de 1982, tenía no solamente esa frase, sino también otra que decía: prefiero una prensa desbocada que una prensa amordazada, y al final también sabemos lo que pasó. Pero bueno, en la poesía estaba fantástico, y en esa necesidad que sentía el país de salir de un periodo oscuro para la democracia como lo fue el del gobierno de Turbay Ayala, pues eran unas palabras alentadoras, emocionantes, que a todos nos entusiasmaron de una manera impresionante. Las negociaciones con el M-19, que también se desarrollaban con las FARC y con otras organizaciones, pero fundamentalmente menciono al Ejército Popular de Liberación, que entró un poco después, pero también estuvo en el proceso de la negociación, tuvieron un nivel de mucho secreto en un primer momento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el periodismo no se enteró, y yo digo que en buena hora. A veces a mí se me dice, bueno, pero usted que clama tanto por la libertad de expresión, ¿por qué en todos estos momentos siempre ha hablado de que debe haber como una especie de autocontrol y que también es necesaria la confidencialidad o el secreto, los secretos muy bien guardados? Yo soy antes que nada un ser humano y antes que nada ciudadana de mi país, después viene ser madre y después viene ser periodista. Me perdonarán que esa sea la manera como yo lo pongo en una línea descendente, pero es la realidad de mi vida. Y cuando hablo de ser ciudadana y ser alguien que vela junto con muchos otros colombianos por tratar de que en nuestro país haya una mínima democracia, pues allí tengo que señalar que es necesario siempre mantener cierta confidencialidad, porque lo que está en juego es la paz de nuestro país, la concordia, empezar a aceptarnos los unos con los otros y no contra los otros, y eso está por encima del periodismo. El periodismo es un oficio maravilloso, es un oficio necesario en nuestra democracia, es necesario para nuestra sociedad, pero más necesaria es la democracia y más necesaria es la búsqueda de unos acuerdos que nos permitan convivir mejor. Entonces, por eso veo como algo necesario que este tipo de negociaciones en un primer momento tengan unas condiciones de secretismo, sobre todo sabiendo cómo es cierto periodismo nuestro, que lo que busca es, bueno, sería trillar sobre lo que ya está dicho en todos los escenarios, que es el periodismo manipulador, que es el periodismo que busca el rating, todas estas cosas. Como ya las conocen, entonces simplemente señalo que ese es el periodismo que yo no quisiera que existiera, pero que es una realidad que existe. Entonces, también existe el periodismo que manipula las informaciones, que las pone al servicio de determinadas causas políticas o parapolíticas o de cualquier otro orden, guerrilleras también. Entonces, siento que mientras las conversaciones no estén, las negociaciones y las conversaciones, que es la primera fase, no estén maduras,
es mejor que no haya este tipo de interferencias para no terminar abortando un proceso que quieren hacer. Eso sucedió en las negociaciones con estas organizaciones guerrilleras en el año 83 y comienzos del año 84, con un antecedente importante, y es que en diciembre del 82 Belisario Betancur expidió sancionó una ley aprobada por el Congreso para decretar la amnistía para los alzados en armas que estaban presos. Entonces, esto permitió que, si bien es cierto que durante una primera fase la guerrilla del M-19 empezó a fortalecerse, simultáneamente andaba en un proceso de búsqueda del diálogo, en la comprensión de que la vía de las armas podía agotarse y era necesario entrar por un sendero distinto. Creo que no había la madurez de ninguno de los actores en ese momento, pero bueno, esa es otra discusión. Lo cierto es que poco a poco empezó a saberse, se filtró debido a una reunión que hubo en España y después porque varios periodistas servimos como de intermediarios porque cubríamos esa fuente, entonces pudimos colaborarle a Bernardo Ramírez, que en un primer momento era el ministro de Comunicaciones, después pues era prácticamente el negociador con estas organizaciones. Y bueno, empezó el proceso de paz. ¿Qué pasó en ese momento? Hubo como varias fases. La primera fue una fase de encantamiento por parte de los periodistas, motivada en buena parte digamos en la mayoría de los casos, por ese deseo que teníamos, no solamente de que el proceso saliera adelante, sino también por conocer a esos protagonistas. A diferencia de lo que hay hoy en día, que hasta por las redes sociales, Twitter y demás, sabemos qué piensan, qué dicen, cómo alegan, cómo controvierten al gobierno, cómo el uno le dice mentiroso al otro y demás. En esas épocas, primero, no había estas facilidades y segundo, la guerrilla no tenía una presencia pública en la vida nacional. Fue como la primera experiencia de ver a los guerrilleros que tenían un permiso especial y una cesación de procedimientos judiciales para que estuvieran en las ciudades en un proceso que se llamó el diálogo nacional. En un primer momento, entonces les decía, hubo como un encantamiento frente a la presencia de ellos y también a la posibilidad de nosotros poder ir a los campamentos guerrilleros a hacer entrevistas, a conocer sus historias. Yo recuerdo mucho que estuve en Casa Verde, el fortín del Estado Mayor de las FARC, y duré toda una noche hablando con Jacobo Arenas, el ideólogo de las FARC, conversación que me sirvió pues para elaborar algunos de los capítulos de mi primer libro, Las Guerras de la Paz. Pero la verdad es que estar frente a un histórico de las FARC que me podía contar cómo desde finales de los años 50 empezaron a forjar esas guerrillas liberales en un primer momento y después a partir del año 64 pues crearon las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Digamos que fue una experiencia muy ilustrativa y muy, desde el punto de vista tanto académico como intelectual y personal, muy enriquecedora. Y no fui yo sola, muchos periodistas empezamos a trabajar estos temas. Yo empecé más o menos al mismo tiempo en que comenzaba el desarrollo del proceso de paz. Yo trabajaba en un noticiero llamado 24 Horas de la familia Gómez Hurtado.
que estábamos haciendo. Y las fuentes lo resintieron, tanto que, por ejemplo, el M19 se sintió desesperado porque perdió un canal de comunicación con el país y decidió tomarse el Palacio de Justicia con las consecuencias que ustedes ya conocen. Entonces, en ese primer proceso, creo que no había la madurez por parte de quienes estaban negociando y quienes estaban desarrollando los procesos, pero tampoco había la madurez por parte de los medios de comunicación y hasta cierto punto de nosotros los periodistas. Luego vino una etapa pues muy de mucha manipulación sobre lo que había pasado en el Palacio, después vino, bueno, miles de situaciones que no voy a enumerar ahora, pero todo ese crimen contra la Unión Patriótica, el nacimiento del paramilitarismo, el narcotráfico y demás. El periodismo se fue transformando y se fue transformando no porque quisiera ser mejor, sino porque necesitaba sobrevivir. Y eso es lo que en buena parte marcó un cambio trascendental en el periodismo en los años 90, que fue un periodismo que empezó a acostumbrarse a los comunicados de prensa, aparecieron en todas las facultades de comunicación una cosa interesantísima, pero que para mí es como jeroglífico, que es la comunicación organizacional. Perdón, aquí hay muchos. Yo misma he trabajado en organizaciones y me cuesta ese tema. Bueno, pero eso es consecuencia, claro, existe en todos los países del mundo, pero antes era ese periodismo cerrero, duro, arriesgado, y claro, el periodismo se transformó. La tecnología también empezó a incidir, ya empezaron a aparecer ciertos avances tecnológicos, pero también nos marcó algo que es fundamental y que es lo que genera esa intención de sobrevivamos como podamos, que es el miedo, porque ya en la época nuestra nos allanaban, nos perseguían, hubo algunos periodistas muertos, pero no tantos como a partir de los años 90. Entonces empezó este caldo de cultivo que empezó a afectar a los periodistas colombianos de una manera impresionante, ¿sí? Así es que bueno, nos agarra esto, esta nueva forma de hacer el periodismo desde el escritorio, desde los comunicados de prensa, y nos agarra el tema durante el gobierno al inicio del gobierno de Andrés Pastrana, de bueno, no hemos podido con las FARC por la vía militar, jalémosle por el lado de la política. Y viene lo que se llamó la zona de despeje. Eso, ¿qué generó? Como ya era la época, entre otras, de los canales privados en donde había una feroz competencia entre unos y otros, y ya había ¿se acuerdan esos platos con los que uno iba y hacía ya no la microondas, sino el satélite y todas estas cosas? Bueno, se volvió un escenario mediático, el Caguán, y se perdió eso que es tan vital y tan importante en las primeras fases, que es el secreto, que es la confidencialidad. Desde todos los medios de comunicación del país, yo creo, por lo menos los grandes, enviaron corresponsales que empezaron incluso a alquilar las casas en el Caguán, a ennoviar a las niñas de los habitantes del Caguán, a dejar embarazadas a las niñas y tener que casarse con ellas. Conozco más de un periodista con hijos del Caguán. Empezó una convivencia totalmente nociva, que era producto de esta situación desbocada que había en el Caguán, en donde los guerrilleros bajaban armados en 4x4, en burbujas. Dicen que allá secuestraban a gente y tenían pues su territorio libre. Bueno, el país se desbocó, ese gobierno totalmente inepto pues no supo entender lo que estaba pasando. Los militares estaban furiosos con el tema y entonces la solución fue pues fortalecer las fuerzas militares, que significa fuentes de ingresos gigantescos que no siempre van a parar en buenas manos. Sobre eso tampoco se ha investigado, qué pasó con todos esos dineros. Y bueno,
Cuando viene el fracaso, primero la silla vacía y después que ya esto viene un par de secuestros y esto ya se hace de políticos y esto se hace insostenible, pues los medios de comunicación y los periodistas vuelven a quedar al desnudo. Después de que se habían ido a vivir allá, que habían embarazado a las niñas, que escaseaba la comida porque con esta cantidad de gente que había ya, esa romería que había, no solo de periodistas, pues ya ni siquiera comida había, los restaurantes hasta el tope, se enriquecieron y de un día para el otro se acabó el pueblo de San Vicente del Caguán, porque llegó pues el gobierno y les dio 24 horas, creo que fue, a las FARC para abandonar el lugar y clausuró el proceso de paz. Entonces, una prensa totalmente desbocada, una prensa que había perdido el norte, una prensa que no entendía la dimensión de lo que allí estaba pasando y que podía pasar para bien. O sea, si de ahí hubiera salido la paz con las FARC, hubiera sido espectacular para el país y nos hubiéramos ahorrado 20 años o 18 años de conflicto. Pero se veía venir que eso no iba a surtir un buen efecto. Y los medios de comunicación fueron inferiores al momento histórico, tanto cuando estaban en el Caguán como cuando el Caguán se acabó. Y luego vino entonces una reacción, que fue una reacción del país, no fue una reacción de los medios de comunicación, una reacción del país, que generó incluso que en el año 2002 fuera elegido aquel señor que después fue reelegido, y de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? El país estaba, decían, hastiado de las FARC, hastiado de la guerra, que el gobierno se vaya con todo, viene el Plan Colombia, primero con la aprobación que se hizo en el gobierno de Pastrana cuando se rompió el proceso de paz, y luego pues el desarrollo de ese Plan Colombia, al que le pusieron otro nombre, pero era lo mismo, que es la seguridad democrática, y los medios de comunicación cerraron filas. Entonces, al cerrar filas, perdieron un norte. ¿Cuál es el norte? La investigación, cuestionar, ir a la fuente, hacer la reportería, pelear con los jefes para poder publicar las notas. Y el periodismo entró en un marasmo que duró 8 años, entre otras, porque el que levantara un dedo, pues ya sabe lo que les pasaba, ¿no? Entonces, pero si el periodismo se hubiera impuesto, pues esto no hubiera quedado en las condiciones de un emperador gobernando a sus anchas. Con una circunstancia también importante de tener en cuenta, y es que en ese momento empezó también un proceso de concentración del poder económico sobre o del poder de los grandes empresarios del país sobre los medios de comunicación. Entonces, como que el mapa del buen periodismo o sea, esos puntos en ese mapa escasearon en toda esa época. No quiero profundizar demasiado sobre eso porque yo viví en unas circunstancias diferentes y trabajaba fuera del país por razones casi obvias. Entonces viene esa época difícil y cuando comienza el gobierno de Juan Manuel Santos y después de los ríos de dólares que llegaron al país y la guerrilla sí estaba arrinconada, pero ahí estaba esperando para volver a arreciar. Se acabaron los fondos del Plan Colombia y se acabó la seguridad democrática, no porque se acabara ese gobierno, sino porque se acabó el dinero por sustracción de materia. Y bueno, vino la reestructuración de la guerrilla, volvieron a ingresar, digamos, a centros más poblados del país. Y pues creo que desde el gobierno se llegó a la conclusión de que si durante 10 años los combatieron y no los acabaron, pues había que buscar una fórmula diferente. Entonces empieza el proceso de conversaciones que se filtró un poquito antes de lo que el gobierno hubiera querido y generó controversia en su momento, gracias a un tuit de aquel señor de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, no quiero decir que sí, el innombrable,
Exactamente. Bueno, no, es que a veces dicen que yo soy muy sesgada, pero ¿qué hago si esa es la historia de este país? Bueno, entonces se filtra la cosa, viene la reunión en Oslo y empiezan las negociaciones en La Habana. ¿Qué pasa con el periodismo colombiano en ese momento? Tiene varias circunstancias favorables. La primera que yo quiero mencionar es la de las redes sociales. ¿Sí? O sea, internet y redes sociales. Hay medios digitales, hay medios que están empezando a investigar mucho más. Hay periodistas dentro de los medios con una gran capacidad de investigación, de reportería, que entienden que es un momento histórico para este país. En los medios grandes hay dos cosas. Por un lado, pues que ya está totalmente concentrado el poder, entonces ahí vienen dificultades de orden editorial. Y por otro lado, que después de todo lo que ha pasado en las últimas 2 o 3 décadas, pues hay una desconfianza que es lógica, ¿sí? Y que muchos colombianos podemos tenerla frente a los interlocutores del gobierno. O sea, otra vez va a pasar una silla vacía, otra vez va a pasar lo que pasó en junio del 85, que las FARC se zafaron del proceso de Betancur, otra vez va a pasar lo de Tlaxcala. ¿Van a cumplir o no van a cumplir? Y han sido 3 años en los cuales ellos han intentado ganarse la confianza más que del gobierno del país. Y en eso todavía tienen tela para cortar, porque todavía en el país hay cierto temor. A donde llego, hoy mismo me lo preguntaban, hace 5 minutos, ¿usted sí cree que eso del proceso se va a dar? ¿Usted sí cree que eso va a salir? ¿Usted sí cree que van a firmar? Sí, la gente todavía está muy incrédula, ¿sí? Y en buena parte está incrédula porque se atiza la hoguera desde ciertos medios de comunicación, todo el tiempo, ¿sí? Que pasa algo positivo y entonces a eso positivo vienen y le buscan lo negativo para hacer el contexto, ¿cierto? Para decir, miren, sí pasó esto bueno, pero acuérdense de todo lo malo. Y si bien es cierto que nosotros como periodistas debemos plantear que no debe haber olvido, tampoco debe haber estigmatización de cada uno de los logros que puedan conseguirse en La Habana. ¿Qué ha pasado con el periodismo hoy? Por un lado, como les decía, están quienes intentan hacer un trabajo bien hecho, comunicarle a la población, a la ciudadanía, el paso a paso, lo que se está dando, pero por el otro lado, como están estos grandes medios que no creen en el proceso, pero sí creen en el rating, entonces ha empezado a pasar una cosa, o está pasando algo desde hace unos meses, que realmente yo creo que no es periodismo, es simplemente pararse con un micrófono, con un fondo del malecón o del hotel o del centro de convenciones o de la Plaza de la Revolución, decir 3 babosadas, poner las mismas imágenes de las FARC bajándose de una buseta, que me tienen hasta aquí, yo no sé si a ustedes, y le doy cambio a Bogotá. Yo a mis estudiantes les pregunto siempre, ¿eso es periodismo? ¿Ustedes creen que eso es periodismo? Pues no creo, profe, pero entonces, ¿qué es? Digo, no, eso es como grabar un comercial, eso es como una cosa ahí de publicidad, de decir yo estoy ahí, ¿sí? En alguna entrevista me preguntaron, usted si dirigiera un medio de comunicación de esos, ¿usted qué haría frente a lo de La Habana? Y yo le respondí, lo primero que haría, lo primero, le compraría un pasaje a mi corresponsal para que se devuelva. La información no está en La Habana. Lo que sale de La Habana es lo que el gobierno puede decir en un comunicado. Puede mandarnos unas imágenes o usamos las mismas de archivo de Santrich con la señora que lo ayuda porque el pobre señor no ve. Sí, es que estamos hasta aquí de esas imágenes. Entonces, eso es lo primero que yo haría. Y lo segundo que yo haría sería mandar a mis periodistas y pedirles a mis corresponsales que desde las regiones, desde los escenarios de la guerra, empiecen a contar el conflicto y empiecen a contar qué quiere la gente y si la gente quiere o no quiere que se construya la paz. Entonces, esa es la manera como se ha cubierto
Creo que hemos ganado en experiencia algunos, pero que desde los grandes medios me parece que no están cumpliendo con ese importante objetivo que tienen. Y frente al posconflicto o a la transición al posconflicto ya iremos viendo qué camino tenemos que avanzar. Entonces, segundo, la segunda pregunta que nos hacemos, ¿es ese el periodismo serio que debe producir los contenidos para la sociedad colombiana? Eso que vimos en el 84, eso que vimos en el Caguán y eso que vemos de La Habana, ¿es realmente lo que la gente quiere saber? A mí me parece que no. La gente hoy en día se sienta a ver un noticiero de televisión como se sienta a ver un concurso o como se sienta a ver un musical. Es un espectáculo. Y nosotros, y desde la academia, tenemos que formar a nuestros periodistas para que den la pelea a los grandes medios de comunicación para poder hacer periodismo, que es lo que no se está haciendo. ¿Qué hay entonces si lo queremos resumir? Superficialidad, sesgo y manipulación. Eso es básicamente lo que hay en los grandes medios. ¿Sí? Si yo leyera lo que dice ahí, está blanquísimo. Imparcialidad. Bueno, ¿qué queremos que haya? ¿Qué es lo que tenemos que decirles siempre a nuestros periodistas? Primero, que deben buscar la imparcialidad. Yo me niego a hablar, es un poquito mejor, yo me niego a hablar de objetividad. La objetividad no existe. Y si usted le dice a su público, yo soy objetivo, yo le digo de frente, usted está mintiendo. Porque usted tiene un punto de vista, usted tiene una vida que trae, un acumulado que trae, y usted también forma parte de quienes deben obedecer a una política editorial en su medio de comunicación. Entonces, ¿qué debemos buscar? Algo que es mucho más sensato y que es mucho más honesto, que es la imparcialidad. La imparcialidad, ¿cómo la conseguimos? Buscando diversidad de fuentes, buscando la documentación, no ocultando nuestros hallazgos, y así podemos por lo menos ser un poco más honestos. En segundo lugar, la contextualización, pero no como dicen por ahí en un noticiero, lo ponemos en contexto y entonces se entrevistan a alguien que da su punto de vista y punto, o echan un rollazo con una cantidad de fechas y de datos, de hechos que sucedieron. ¿Sí? El contexto es el que nos permite explicar por qué estamos donde estamos, cómo llegamos a ese momento. Y eso está, como les decía, en las regiones, en los sitios en donde ha habido el conflicto. Luego, la honestidad y la profundidad. De la honestidad pues ya hablé un poco, y la profundidad, porque no solamente están siendo sesgados, sino que en los medios de comunicación están siendo tremendamente superficiales. Entonces hay que penetrar aquello que me decía por allá en primero o segundo semestre, y que seguro han oído muchos de ustedes, un profesor que decía que el periodismo es un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Entonces yo siempre invito a que cabemos un poquito en esos, tratemos de encontrar más centímetros de esa profundidad. Pásalo, por favor. ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, visibilizando a los actores del conflicto. Los actores del conflicto no son solo el ejército, la guerrilla, los paramilitares, ¿sí? Los actores del conflicto también son las víctimas del mismo conflicto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los principales actores, o sea, los que han tenido la confrontación, suele decirse que darle micrófono a la subversión, como decía por allá un ministro llamado Camacho Leiva y otro llamado Vega Uribe, que nosotros le damos micrófono a la subversión. Pues ¿cómo no le vamos a dar micrófono si lo que queremos es saber cómo actúan, por qué actúan y qué es lo que han hecho? ¿Sí? Por ejemplo, en las diferentes comparecencias que han tenido los líderes paramilitares a las audiencias de justicia y paz, allí hay un arsenal de información tan poderoso para poder hacer una reconstrucción de muchos pasajes de nuestra historia, que me parece que darles voz a esos victimarios es muy importante. Entonces, debemos visibilizar a los actores del conflicto, como les decía, en una condición de cierta imparcialidad,
aunque yo sentarme frente a un hombre que cometió una masacre, no puedo ser imparcial frente a él, o no puedo ser imparcial frente a alguien de quien se dice que tenía campos de entrenamiento en su hacienda y desde ahí daba las órdenes para matar a ciudadanos comunes y corrientes, ¿sí? Entonces, me parece que uno también es visceral y uno también es ser humano, pero uno principalmente tiene un corazón frente al país, y eso es lo que le permite a uno poder enfrentarse a este tipo de personajes y poder tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron y cómo lo hicieron, que el cómo es muy importante. Las víctimas deben estar en primer plano, o sea, no el victimario, sino la víctima. Y como lo decía yo en una conferencia hace unos meses en FELAFAX, tenemos 6 millones de desplazados y de víctimas, tenemos 6 millones de historias. Cada ser humano de esos es una historia y nos permite entender el conflicto. Entonces, las víctimas tienen que estar en primer lugar cuando estamos tratando de reconstruir la historia de nuestro país desde el periodismo. Y hay algo muy importante que tenemos que hacer, es evitar la revictimización. ¿Por qué? Porque desde los medios de comunicación, tal vez lo que da rating o lo que creen que es más mediático, valga la redundancia, es poner a la víctima en la situación de tener que revivir lo que tuvo que padecer. Entonces, en eso tenemos que ser muy moderados, no evitar decir las cosas, pero darle un tratamiento digno y un tratamiento adecuado y correcto a esas víctimas. Sí. También mencionaba yo el poder de las regiones. Entonces, no leo nada, les juro. ¿Ustedes menos o sí? Creo que tampoco. Bueno, para la próxima ya sé. Bueno, entonces, lo primero es sacar de Bogotá la información. Es que en Bogotá está la guerra, me pregunto yo. En Bogotá sí están los actores del poder más importantes, pero la guerra, el conflicto está en las regiones. Entonces, también el posconflicto va a estar ahí. Hay que descentralizar la información. Hay que revivir esa función maravillosa de los corresponsales y de los periodistas que cubren desde región. Ya no parados con el fondo de la gobernación, echando un carretazo, entrevistando a una fuente oficial y da cambio a Bogotá, sino construyendo crónicas, reportajes, perfiles, entrevistas de fondo que nos permitan entender lo que ha pasado en las regiones. La segunda es buscar en los escenarios reales. Gracias. Está bueno que me soplen aquí porque no veo nada. Entonces, vuelvo y digo, en los escenarios reales están las historias. Hay 2 o 3 periodistas que fueron a Bojayá, por ejemplo. Hicieron unos trabajos increíbles en el Salado, hicieron unos trabajos muy buenos, de muy alta calidad. Pero el medio se tiene que meter la mano al drill y entender que eso es lo que tiene que hacer. Recientemente, a raíz de la captura de Santiago, solo un noticiero fue a Yarumal. Yo no puedo creer eso. Yo me sentaba a las horas de los noticieros y miraba para un lado y para el otro, esperando escuchar a las víctimas o los familiares de esas víctimas, a las 2 o 3 personas que se atreven a hablar, porque es que allá siguen muy empoderados. Es impresionante el poder que tienen allá y un poder que no sé si pueda ser utilizado correctamente. Entonces, ver que solo un noticiero que se llama Noticias 1, perdón, es un noticiero que se llama CMI, luego Noticias 1 también, pero primero CMI entre semana, fueron a Yarumal, hablaron con defensores de derechos humanos, hablaron con víctimas, hablaron con pobladores, recorrieron sus calles. Hay que ir a los escenarios, hay que estar allí, porque si no, por teléfono o por el comunicado o desde la sala de redacción muy cómodo, no vamos a hacer la información que debe tener la opinión pública. Aquí hay algo muy importante que es encontrar espacios de difusión.
Hoy en día es mucho más fácil que hace unos años. Como les decía, hoy no solamente están las redes sociales y los blogs, sino que hay una gran cantidad de medios digitales. Eso es un arsenal que tenemos nosotros que es impresionante. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, que yo produzco un periódico pequeño que se llama Utópicos, porque creemos en las utopías, en la Universidad Santiago de Cali, nosotros emitimos 1000 ejemplares, de los cuales ya saben ustedes que la reserva, que el no sé qué, bueno, 800 circulan, ¿sí? Más o menos. Y cuando ponemos una serie en Utópicos Web 2.0, que los invito a consultar nuestro medio digital utópicos.com.co, y lo ven 20.000 personas, y lo ven 30.000 personas, y usted se mete a buscar el mapa y lee que en Nueva Zelanda consultaron su medio, que en Chile, que en Argentina, que en Bruselas, que en Japón, hay alguien que quiso consultar el medio. Ahí yo veo una riqueza impresionante y eso es algo que tenemos que aprovechar, buscar todos los medios de expresión que nos sean posibles. Yo, por ejemplo, no renuncio a los libros, sigo produciendo investigaciones que terminan publicándose como libros. Hay gente que trabaja documental. Bueno, hay miles de maneras, hay quienes incluso hacen poesía y canciones, pero van a los escenarios, están allí, se untan de esa realidad. Y luego de eso, construyen a partir de testimonios, de investigaciones, de meterse realmente a cavar el fondo de esa realidad. Y a veces no tienen dónde publicarlo. Entonces, con estos nuevos medios, estas nuevas tecnologías y también las alianzas de medios tradicionales, podemos encontrar una forma de publicar nuestros hallazgos. Uy, esa está larguísima. Concentrarse en la formación de nuevos periodistas con conocimientos sobre el conflicto y parámetros éticos. Entonces es un poco como el resumen de lo que tal vez nos concita aquí y los reúne a ustedes cada año. ¿Cuáles son los retos nuestros como educadores, como docentes, como casi que los papás, unos segundos papás de estos muchachos? Enseñarles primero a producir contenidos de calidad. Calidad en la escritura, en la sintaxis, en la gramática, en la estructura de sus trabajos, que tengan todos los complementos, ojalá multimediales, pero si no fotográficos, sonoros y demás, que sean bien investigados, que la fuente primaria, si está en el sitio de los hechos, haya una reportería y sobre todo enseñarles unos parámetros éticos que les permita a ellos, cuando lleguen a un medio de comunicación, saber enfrentar todas las dificultades que hay allí. Bueno, hemos hablado un poco del recorrido histórico del periodismo frente al conflicto y a unas negociaciones para terminarlo. Ahora se nos viene encima una nueva realidad, que es la de la transición hacia el posconflicto. Nosotros hablamos de un posconflicto que a veces es malentendido, a veces se cree que hoy se firma y mañana estamos en el posconflicto. Realmente el conflicto va a continuar durante un tiempo, entre otras, porque el conflicto no es solamente con las FARC, sino que hay una gran multiplicidad de actores que no están en este proceso de terminación del conflicto. Entonces, tenemos allí también unos retos inmensos, no solo los que les he mencionado, sino que está, por ejemplo, que es algo para mí muy importante, la veeduría del cumplimiento de los acuerdos desde el periodismo. En la mayoría de los medios, los periodistas ni siquiera se han leído los puntos que están en las páginas web y que están también en la página de las FARC misma, tanto del Estado, de los negociadores, están en algunos medios de comunicación y la gente no tiene ni idea de qué es lo que se ha negociado en La Habana. Entonces, claro, hay sectores que se aprovechan de la ignorancia
para decir es que allá el castrochavismo se está negociando, y se está negociando la toma del poder por parte de los fascinerosos. Y no, uno lee los acuerdos, yo los invito a buscar esos documentos, y se da cuenta que allí no se está negociando nada, que ahí se están planteando unas condiciones para que la guerrilla pueda dejar de utilizar las armas y reinsertarse a la vida civil, y probablemente, y tiene una lógica, disputar el poder por la vía de las urnas, que me parece perfectamente lógico. Entonces, nosotros tenemos un reto inmenso, que es, una vez firmados los acuerdos, hacerle veeduría a eso que se ha negociado. Porque no podemos dejar que pase como en procesos anteriores, sobre todo el proceso de la época de Belisario en el 84, que todo lo que se acordó se fue esfumando y se fue traicionando. Y espero que realmente de todos lados se cumplan los compromisos adquiridos. Y desde nosotros como periodistas, desde nuestro papel, lo que nos corresponde es hacer veeduría para alertar en caso de que no se estén cumpliendo los acuerdos. Por otro lado, es importante que no discriminemos a los actores, a ciertos actores del conflicto. Cuando yo les decía que debemos buscar un equilibrio y que debemos ser honestos, pues debemos tener en cuenta a todos los actores del conflicto. No sé si en igualdad de condiciones, porque privilegio a las víctimas por encima de los otros actores del conflicto, pero no pueden dejar de estar. Entonces, para nosotros es muy importante no discriminar y no decir este sí y este no, ¿sí? Porque le convenga a mi medio o porque me parece terrible lo que hizo. Yo, por ejemplo, sueño con algún día poder sentarme frente a un señor que se llama HH, o le decían HH, y que fue extraditado, para tratar de reconstruir desde él lo que pasó en el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, y luego en otros lugares del país, en donde el tipo sembró el terror e hizo innumerable cantidad de masacres. ¿Qué había en esa cabeza? Que me dé los nombres uno a uno de quiénes son las víctimas, por qué pasó esto, qué pretendían. Me parece que eso es importantísimo. Ojalá algún día tengamos acceso a todos estos líderes paramilitares, a todos estos líderes guerrilleros que nos puedan ayudar a armar ese gran rompecabezas de nuestra historia política. Tenemos una tarea de fondo que es muy importante, que es sensibilizar a los directivos de los medios de comunicación, para que, si bien es cierto que tienen una línea editorial que siguen o que ordenan, también es importante que entiendan que para la democracia y para la solidez del tránsito hacia el posconflicto, es importante que abran los medios de comunicación a todas estas expresiones y a todos estos contenidos que esperamos poder producir. Entonces, creo que en eso ya desde Consejo de Redacción hemos hecho unas asesorías a medios, grandes medios, no a todos por supuesto, y algunos nunca llegaremos, pero sobre todo medios en las regiones hemos logrado muy buenos resultados en este proceso de sensibilización, especialmente editores, jefes de redacción y, cuando nos es posible, directores de los medios. Y esa es una tarea que nosotros, como comunicadores y como docentes, como directivos también de las diferentes facultades y programas de comunicación, podemos hacer con los medios en nuestras regiones. Podemos hacer alianzas, podemos que nuestros practicantes puedan desarrollar determinados temas, y nosotros en la Universidad Santiago de Cali hemos hecho muchos avances en este sentido con medios regionales. Y finalmente, como les mencionaba hace un momento, aprovechar los nuevos medios, que son los que nos permiten nutrir de contenidos con la expectativa de que muchísimos colombianos y extranjeros podrán conocerlos. Bueno, hasta aquí dejo en este momento. Espero poder interactuar un poco con ustedes y escucharlos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la periodista Olga Bear por esta interesante conferencia titulada Contextos, textos y pretextos para la paz desde la comunicación y el periodismo. En este marco
del Encuentro Académico y Asamblea Nacional AFACOM, Narrativas de Paz y Nuevos Contextos para la Comunicación en América Latina. Tenemos un ciclo de preguntas para la periodista. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta, digamos, todos los contextos en los que viven los colombianos, ¿de qué manera pueden ser efectivos los medios de comunicación al momento de informar acerca del proceso de paz? Pues ya que todas las personas no entienden la paz de la misma manera. Sí, es cierto, el tema de lo que llamamos la paz puede ser entendido de múltiples maneras. Para algunos puede ser acabar con el enemigo a sangre y fuego y entonces ya va a haber paz. Eso pensaba Guillermo León Valencia cuando bombardeó a las nacientes FARC en el 64, y es el origen de nuestra larguísima guerra. Creo que los medios de comunicación, siempre ha habido una discusión de si los medios de comunicación educan o no. Yo estoy de acuerdo con quienes dicen que la misión de los medios de comunicación no es educar, es informar e incluso es entretener. Hablemos más específicamente, más allá de medios de comunicación, de las áreas informativas en los medios de comunicación. Yo creo que nosotros tenemos, si bien es cierto que no educamos, de todas maneras sí tenemos que tener una conciencia clara sobre la necesidad de informar a nuestro público. Y al informarlo estamos haciendo pedagogía. Yo creo que los medios son un arma poderosa de pedagogía de paz y creo que son un arma poderosa para que este país entienda lo que le pasó, para que este país pueda perdonar, para que este país busque la reconciliación, y creo que tenemos que encontrar esos espacios. Creo que desde ya estamos en la búsqueda muchos periodistas y es una misión importante que nosotros debemos cumplir. Buenas tardes, Olga. Estoy aquí. Aquí, allá. Ya nos conocemos. Hay una luz aquí que me encandelilla. Voy a parafrasearte en algunas de las cosas que dijiste para hacerte al final dos preguntas. Comentaste que en el Caguán se perdió el secreto por el show mediático que se de y en mi concepto, me perdonan todos los periodistas, soy ingeniero. No fue culpa también de los medios, de el show mediático que se armó allí. Se acabó, como lo decías, el cuestionar, el investigar, el periodismo entró en un marasmo, son tus palabras, y eso no puede ocurrir con este nuevo proceso. ¿No consideras que ese desconocimiento de lo que se está pactando en La Habana es lo que ha hecho que la gente no crea en los procesos? Y es ahí donde entra el periodista a poder informar, pero como se ha guardado silencio, porque pues no hay nada pactado hasta que todo esté pactado. Y por último, ¿no consideras que el atizar, del que no queremos nombrar, no ha ayudado al proceso? ¿No consideras que está haciendo todo lo contrario? En vez de ayudar, lo que está haciendo es acabar con un proceso. Gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Mire, claro, fue culpa de los medios lo del Caguán, total. En primer lugar porque estaban naciendo Caracol y RCN como canales privados y ahí estaba el show, ahí estaban los artistas, entonces ahí había que estar. Y en segundo lugar porque claro, cuando dos medios empiezan a empujar el carro, todos tienen que irse detrás. Creo que eso fue totalmente inconveniente,
La verdad, no sé yo qué hubiera hecho si hubiera estado en un medio de esos. De pronto hasta me hubiera ido también al Caguán a vivir, no lo sé. Pero de lo que sí estoy segura es que mi actitud hubiera sido totalmente diferente. Hubiera tratado de conocer por dentro el momento que vivían las FARC, cómo eran las FARC en ese momento, hacia dónde iban, cómo estaba viviendo la gente desde esa región profunda esta nueva situación. Y sí, la mayoría se fueron allá a informar el día a día y se perdieron en esa maraña de cosas que pasaban y que no informaban, entre otras, porque allí no hubo información sobre lo que verdaderamente pasaba. Allí lo que había era un recuento diario del día a día que normalmente era muy escaso de contenido, razón por la cual solo mucho tiempo después se supo lo que allí adentro estaba pasando y cómo se volvió un centro de operaciones militares de las FARC. Pero eso tenía que ser evidente y sin embargo la gente estaba obnubilada y no lo pilló. Bueno, en relación con el tema del marasmo, yo creo que la correlación de fuerzas la cambiaron los nuevos medios, indudablemente, y las redes sociales. Hoy en día, por más que uno sea apático y uno no quiera comentar las cosas, la gente lo hace y eso es lo positivo. Entonces, incluso nosotros en Consejo de Redacción hemos estado haciendo talleres con periodistas de región, con los reporteros que viven el conflicto cotidianamente, para que ellos empiecen a establecer relaciones cotidianas con su público, con los habitantes en las regiones. Y eso va a ser muy importante y muy positivo, sobre todo, como les decía, para hacer esa veeduría que es necesaria y que tenemos que hacer los periodistas en este país para que se cumpla lo pactado. Y para que si no se está cumpliendo, se pueda siempre enderezar el camino, porque pues el hecho de que en un momento dado algo no se cumpla no quiere decir que sea irreversible. Lo que sí creo que es irreversible es la firma de los acuerdos en La Habana. No sé si tanto así como el 23 de marzo, pero creo que estamos muy cerca y que por más que se atice la hoguera, eso ya puede generar dificultades, sí, y de hecho las genera todos los días, pero creo que la intencionalidad y los desarrollos que han tenido estas negociaciones están por encima de esas voces que intentan dañar el proceso. Olga, un gusto que nos acompañe en esta actividad, por acá. Gracias. Bueno, voy a hacer una pequeña salida de tema, pero se correlaciona. Tuve hace algunos años ya largos la oportunidad y el gusto de leer su libro sobre el Palacio de Justicia. En ese momento yo iniciaba mi carrera de formación como periodista en la Universidad de La Sabana y encontraba como lector efectivamente esa doble narrativa que se presentó en el país y que viene presentándose desde hace tiempo. La narrativa que nos mostraban los noticieros y quienes generaban algún tipo de mensaje sobre lo que estaba sucediendo. Para los que no fueron testigos de esa situación en plena toma del Palacio, la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, decide poner un partido de fútbol para que la gente no supiera lo que estaba pasando. Y los que estábamos viviendo eso éramos sorprendidos viendo cómo en una sala donde habían secuestrados deciden disparar un rocket contra esa sala. Usted escribe un libro que cuando uno lo aborda, uno siente que efectivamente esa es la narrativa que estábamos viendo los que estábamos presenciando este tipo de escenario. ¿Cómo ve usted esa actividad que se celebró hace poco a manera de aniversario frente al tema de Palacio de Justicia, en donde incluso en situaciones posteriores a su publicación han salido otras bastante particulares que desde la perspectiva de uno cree que son más campañas de propaganda y de desinformación que efectivamente hechos de investigación periodística? Bueno, cuando trabajamos sobre hechos históricos, creo que hay diferentes puntos de vista que son los que determinan la manera como se elaboran estas producciones.
Yo siento que para el país pues ya hay muchos más elementos de claridad, en buena parte porque pues hubo 2 comisiones de la verdad, ha habido diversas investigaciones judiciales que han abordado estas temáticas y como bien lo plantea usted, pues una gran cantidad, aparentemente son como 22 libros que han salido sobre el tema de la toma y retoma del Palacio de Justicia, algunos de ellos, entre otras recientes muy interesantes. Hay uno que se llama Vivir sin los otros, por ejemplo, que es un libro muy interesante sobre cómo es vivir sin ese ser querido que está desaparecido. Entonces, hay como diversas ópticas que nos permiten hacer el abordaje a un tema específico. Pues los medios de comunicación, con todos los resúmenes que hicieron ahora que se cumplieron los 30 años, creo que trataron de puntualizar sobre 3 o 4 elementos y eso es lo que finalmente va quedando en la mente de la mayoría de las personas. Pues hay un hecho muy sensible y que fue mencionado en varios medios y que tanto en mi investigación como en las investigaciones de comisiones de la verdad y las investigaciones judiciales nunca pudo ser probado y testimonialmente se ha desvirtuado, pero por ejemplo una de las cosas que se retacó durante todos esos días del mes de noviembre es que Pablo Escobar financió la toma del Palacio de Justicia y eso digamos que ha sido desvirtuado en los expedientes judiciales y en mi investigación tampoco pude documentar eso de ninguna manera. Pero eso es lo que queda en el imaginario, finalmente, ¿sí? Y pues no lo podemos evitar. No podemos evitar que los medios produzcan eso. Lo que podemos hacer es lo que se llama el juego de pesos y contrapesos. Entonces, utilizar redes sociales, utilizar medios alternativos, utilizar libros, utilizar otro tipo de publicaciones para tratar de mostrar otra cara de la moneda. Es algo que es posible y no solamente es viable, sino que es lo deseable. Y bueno, para eso están jóvenes y no tan jóvenes que hacemos esa tarea todos los días. Bueno, ya con lo referente a los procesos de La Habana, ¿cómo podría usarse al periodista como un arma de desinformación en el posconflicto? ¿La entrevista? ¿Era la pregunta? ¿Sí? Bueno, yo creo que cualquier género periodístico puede ser utilizado para informar o para desinformar. Me parece que la entrevista es como el género más importante para producir cualquier contenido, porque es la que nos permite tener la versión o las versiones de testigos, protagonistas, analistas sobre un determinado hecho. Entonces, por supuesto, la entrevista es un mecanismo que nos permite saber o manipular, ¿sí? Dar a conocer la verdad o manipular. Pero como le digo, como en todo, siempre hay un peso y hay un contrapeso. Y hay que estar muy alertas de todo lo que se produce para uno o gente que esté en la capacidad de hacerlo, pueda controvertir esos argumentos. Muy buen consejo nos das a los futuros periodistas que queremos indagar un tema, pero las fuentes no proveen la información suficiente. El tema del manejo de fuentes siempre es muy difícil y yo creo que lo fundamental es ganarse la confianza de esa fuente. Las fuentes siempre tienen unos intereses específicos para hablar o para no hablar. Entonces, así como uno siempre debe desconfiar o debe por lo menos investigar lo que una fuente le diga a uno, no porque la fuente lo diga necesariamente es cierto, también hay que tejer lazos con esas fuentes para que haya una confianza, ¿sí? Nadie le va a venir a uno a contestar de buenas a primeras lo que uno quiere saber. Uno debe ganarse la confianza de esa fuente. Por eso en muchas ocasiones dicen que X periodista tiene algún tipo de relación de confianza o de cualquier tipo con alguna fuente, pero es eso, claro, sí hay una relación de confianza, pero no para manipular o para permitir que nos manipulen, sino para que
haya una credibilidad, porque yo creo que el principal arsenal que tenemos los periodistas es el de la credibilidad. Si en nosotros cree nuestro público y cree en nuestras fuentes, ya la tenemos completa, digamos. Entonces, lo principal con la fuente es que la fuente sepa que uno va a hacer un buen uso del material. También es importante que sepa que uno es honrado, honesto, que no va a manipularlo. Y tercero, que se puede prestar un buen servicio al informar lo que esa fuente conoce. También es cierto que no hay fuentes únicas. Entonces, si por un lado nos falla una fuente, pues tenemos que buscar por otro lado. Hay diversidad de fuentes, es simplemente aprender a tener ese olfato para encontrarlas. Buenas tardes, Olga. Primero que todo, pues gracias por estar aquí. Gracias a la asignatura de Redacción Periodística y Literaria, yo tuve la oportunidad de leer uno de sus libros, el cual dejaré como una experiencia gratificante, ya que me da a entender y me convence que la profesión que escogí es la que estaba buscando. Da la casualidad con el tema que estamos tratando hoy y me pregunta la siguiente: desde su punto de periodista, sus vivencias y lo que nos acabo de contar, ¿qué piensa sobre lo que dijo Santos acerca de que se postergara la firma del acuerdo de paz? Mire, yo pienso que las cosas tienen que llegar cuando lleguen, no porque se haya dado una fecha, esa tiene que ser aquella en la que se cumpla lo que se ha decidido pactar. Es importante llegar a es importante saber llegar, no necesariamente llegar a tiempo. Y si ya vivimos 60 años y si ya llevamos 4 años de negociaciones, ¿qué más da esperar unas semanas más? Claro, si no estuviera en la tregua unilateral de las FARC, ¿qué más da? No sería la frase correcta, porque daría unos cuantos muertos más. Pero en la medida en que las FARC están en una tregua unilateral, creo que podemos aguantar unos días más o unas semanas más con tal de que esto salga bien, eso es lo importante. Desde el comienzo, incluso las FARC le habían dicho a Santos, no le ponga fechas a esto. Y a mí me parece que en un momento dado de presión, él hizo bien en tratar de ponerle una fecha, pero desde el comienzo sentimos que esa fecha no era la definitiva. Entonces, bueno, lo importante es que se logre y que se haga bien. Buenas tardes, acá. Aquí. Gracias. Yo no soy comunicadora social, estoy del otro lado, la que escucha los medios de comunicación, y siempre me he preguntado qué pasa con los códigos de ética que se manejan en las profesiones cuando uno sabe desde el imaginario, desde la historia que se ha construido en este país, de que se manipula y se educa y se crean hasta religiones a partir de estos medios de comunicación. Entonces, aprovechando que están aquí los decanos y la asociación en pleno de comunicación, ¿qué hay que hacer precisamente para no seguir educando y creando estas falsas religiones para engrandecer ciertos sectores o palabras que se dicen todos los días? Porque hay un sufrimiento total con esto, y lo que decía el conferencista de esta mañana, se aturde uno, que uno prefiere mirar, no sé, otro tipo de cosas, menos escuchar un medio de comunicación, y da lástima porque hay cosas que uno no puede estar al margen de lo que está sucediendo en el país, ¿cierto? Por eso yo estoy aquí escuchándolo a usted precisamente, pero me preocupa qué pasa con esos códigos de ética, si se manejan o no, quién los ejerce, por qué no se ejercen, qué se está haciendo en torno a este tema. Gracias. Bueno, yo creo que en los medios de comunicación en la mayoría no hay, por decirlo así, un código de ética. Allí se maneja, si es que la tiene, la ética de quien dirige el medio de comunicación, y hasta cierto punto pues los periodistas quedan maniatados frente a esa situación. Yo personalmente lo que les he dicho a los muchachos siempre es: busquen otros medios de expresión y de pronto trabajen en otra cosa si ven que trabajan en un medio en donde digamos, la ética, los parámetros éticos que usted tiene son incompatibles con los contenidos que esperan los directivos de los medios que se publiquen.
¿sí? Tengo un caso muy reciente de un muchacho que trabajaba en un noticiero y peleaba con el dueño de ese noticiero todos los días por temas éticos, hasta que llegó un momento en que me dijo: ¿yo qué puedo hacer? Le dije: pues, ¿usted vive en su casa todavía? Me dijo: sí. Le dije: ¿usted tiene hijos? No. Le dije: pues renuncie. ¿Qué sigue haciendo ahí? Busque otros mecanismos de expresión, pero no se desangre ahí por 800.000 pesos que están arruinando su psiquis y su vida, porque usted siente que está traicionando su ética. Entonces, claro, por eso yo le preguntaba: ¿tiene hijos? Porque si me dice: sí, tengo 2 niñitos, uno de ellos todavía de pecho, digo: no, pues no le puedo decir que se largue, ¿sí? Tengo que pensar en que él tiene que comer, pero en la medida de lo posible yo siempre, les hablo desde mi experiencia personal, siempre intenté trabajar en medios en donde tuviera un espacio, por lo menos para discutir, y medios en los cuales hubiera unos mínimos códigos éticos con los cuales yo coincidiera. Por ejemplo, yo trabajé 9 años en RCN, en el canal RCN, pero pues ni abran ojos, el director de noticias era Daniel Coronel, entonces manejábamos una ética muy similar, o sea, ahí sí había unos códigos de ética. Cuando Daniel Coronel se fue, llegó Álvaro García, que en los años que yo estuve con él, pues también mantuvo esos códigos, y cuando ya hubo otros cambios, pues mutis por el foro, hay que tomar la decisión y vender empanadas, y toca durante un tiempo. No me tocó, pero lo hubiera hecho a mucho honor. Yo creo que uno no puede estar en donde no cabe. Pero, por supuesto, en términos de la política editorial, siempre hay que dar la pelea. Eso es lo que yo les digo a mis estudiantes, y pues yo he demostrado que he ganado varias batallas en momentos duros de censura y de autocensura. Acá, Olga, pensando más en el posconflicto, ¿qué piensas del nuevo rol de los periodistas de opinión que están asumiendo la misión no solamente de informar y orientar a la opinión pública, con un poder grandísimo, donde el rol de los medios de comunicación, como tú lo decías, ya no tiene una misión periodística, ni siquiera política, sino más económica? ¿Cómo ve la proyección del periodismo de opinión cuando es el que está no solamente informando, sino orientando a la opinión pública? Bueno, yo creo que afortunadamente en la mayoría de los medios de comunicación buscan, yo digo que es un falso balance, pero finalmente algo de balance tiene. Entonces ponen en las páginas editoriales, por ejemplo, gente de diferente procedencia. Entonces yo puedo leer a un tipo de la ultraderecha, puedo leer a un independiente, puedo leer a alguien más de centro e incluso a alguien de izquierda. Y bueno, ahí hay la diversidad de opiniones. Yo creo que lo que yo le digo al público es que pues trate de informarse no solo de una sola fuente, incluida yo, que trate de encontrar una diversidad de analistas que le permitan, bueno, hacer su propio balance finalmente. Pero sí, claro que hay algunos que dictan doctrina como Sánchez Cristo en la W, que son totalmente perniciosos, o una Claudia Gurizati definiendo la política editorial de un medio tan poderoso como el canal RCN y NTN 24. Pero creo que la gente se da cuenta, la gente no es boba. La gente, cuando uno lee por Twitter y por las redes sociales cómo los destrozan, uno se da cuenta que allí hay algo de reflexión por parte del público. Y bueno, esa es tarea nuestra, continuar formándolos y contribuir en eso. Buenas tardes. Esta pregunta es más de carácter personal, no tanto ya desde la actividad profesional. El hecho de haberse tenido que ir del país, tener que volver, las circunstancias son difíciles, es lógico que en la tarea suya de investigación periodismo se encuentre con personas que no le guste su trabajo y que la cuestionen, que la critiquen y de pronto epítetos y todo lo demás, y es normal que de ciertos sectores pase eso. ¿Qué sensaciones ha vivido en todo ese proceso suyo difícil, y particularmente si los colegas
la han cuestionado, porque es distinto ser cuestionado por un colega que ser cuestionado por un enemigo, digamos, que no está de acuerdo con su investigación periodística. Mire, yo creo que como persona sensible que lo soy, pues hay ciertas críticas que molestan un poco. La mayoría me resbala y hay gente que dice cuando le preguntan que ha habido así algún escándalo o lo que sea, ¿usted qué piensa de lo de los videos? No, yo ni los consulto. No, yo sí me meto al Twitter, me meto al del innombrable, miro a ver qué dijo, estoy que llego al hotel ahora a ver qué fue toda esa cantidad de sandeces que dijo en la W contra mí. Yo sí me las trago todas, me fascina escuchar y ver qué es lo que están diciendo. Pero la mayoría me resbala. Lo que no me resbala es si se meten con mis hijos, que me ha pasado, o si hay algo que altere mi seguridad personal o la seguridad de mi familia. Con eso sí soy bastante cuidadosa. Procuro que no me afecten esas situaciones difíciles. No sé qué clase de autocontrol tengo, nadie me lo enseñó, no sé qué hay dentro de mí, pero no me dejo desmadejar, no me dejo derrotar.